Muy buenas tengan ustedes, fortunatos y fortuneras. Bueno, ahora hemos llegado a la última parte del caso de Charles Dexter Ward y creo que va a ser interesante lo que va a terminar descubriendo el doctor Willett. Bueno, pero no olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse si es la primera vez que están viendo esto, darle clic a la campanita de YouTube para que les avise si subo algún video, si transmito en vivo y si quieren hacer llegar alguna clase de apoyo económico a lo que estoy haciendo, en el link está en la descripción del cafecito. Bueno, sin nada más que agregar, vamos a la última parte del relato. Una pesadilla y un cataclismo 6. La purificación debió constituir para el doctor Willett una prueba tan espantosa como su recorrido nocturno de la espantosa cripta, a juzgar por el abatimiento que provocó en el anciano médico. Por espacio de 3 días no salió de su habitación, aunque según dijeron luego los criados, la noche del miércoles, poco después de las 12, se oyó abrirse sigilosamente la puerta de la calle, que volvió a cerrarse después con el mismo secreto. Por fortuna, la imaginación de los criados suele ser limitada, pues de otro modo podrían haber relacionado el hecho con una noticia que apareció en el Evening Bulletin del jueves y que decía esto: los profanadores de tumbas renuevan su actividad. Tras un periodo de 10 meses a partir del último acto de vandalismo registrado en el cementerio del norte, del que fuera objeto la tumba de Widin, el vigilante nocturno de ese mismo cementerio, Robert Hart, ha sorprendido a otro merodeador. Hacia las 2 de la madrugada vio brillar una linterna en la parte norte del camposanto y al acercarse al lugar en cuestión vio destacarse claramente contra la luz de una farola cercana la figura de un hombre que empuñaba una pala. Se lanzó en su persecución, pero antes de que pudiera darle alcance, el intruso había corrido hacia la entrada principal, perdiéndose entre las sombras. Al igual que el primero de los profanadores de tumbas sorprendido el año pasado, este no ha llegado a causar, al parecer, ningún daño. En un lugar determinado del terreno que posee allí la familia Ward, la tierra parecía removida, pero no puede asegurarse que el desconocido hubiera tratado de excavar una fosa. Todo lo que puede decir Art acerca del intruso es que se trataba de un hombre de baja estatura y probablemente barbudo. En opinión del vigilante, los 3 actos se deben a una misma persona. No opina del mismo modo la policía, basándose en el salvajismo del segundo incidente, en el curso del cual fue robado un antiguo ataúd y destrozada la lápida correspondiente. El primero de los incidentes, al parecer una tentativa frustrada de enterrar alguna cosa, ocurrió en el mes de marzo del año pasado y se atribuyó entonces a contrabandistas de bebidas alcohólicas en busca de un escondite para su hijo. Es muy posible, afirma el sargento Riley, que este tercer caso sea de naturaleza similar. La policía está desplegando una gran actividad con vistas a identificar a los responsables de estos sucesos. Durante todo el jueves, el doctor Willett descansó como si se recobrara de un esfuerzo agotador o se preparase para una gran prueba. Por la noche escribió una carta al señor Ward, que llegó a manos de este a la mañana siguiente, sumiéndole en profundas meditaciones. No había podido Ward sobreponerse a la impresión que le causara el informe de los detectives y a la siniestra purificación de la biblioteca. Pero aquella misiva, a pesar de la desgracia que anunciaba del misterio que la rodeaba, le trajo algo de la calma que tanto necesitaba. 10 Barnes St. Providence, RI, 12 de abril de 1928. Querido Teodore, me considero obligado a avisarte antes de llevar a cabo lo que voy a hacer mañana,
que pondrá punto final al terrible asunto de que nos venimos ocupando, pues tengo la impresión de que ninguna asada podrá llegar jamás a ese monstruoso lugar que los dos conocemos. Sé que tu mente no hallará reposo a menos que te asegure que lo que me propongo hacer representará el final definitivo de todo este misterio. Me conoces desde que eras niño, de modo que me creerás si te digo que hay cosas que es mejor no investigar a fondo. Es preferible que no vuelvas a pensar en el caso de Charles, e indispensable que no le digas a su madre más de lo que ella sospecha. Cuando yo vaya a visitarte mañana, Charles se habrá fugado de la clínica. Eso es lo que todos deben creer. Estaba loco y se escapó. Y eso es lo que debes decir poco a poco a su madre cuando dejes de mandarle las notas mecanografiadas que escribías en nombre de Charles. Te aconsejo que vayas a reunirte con ella en Atlantic City y te tomes unas vacaciones. Dios sabe cuánto las necesitas después de las impresiones recibidas y cuánto las necesito yo también. Por mi parte, me propongo pasar en el sur una temporada para tranquilizarme y reponer fuerzas. De modo que no me hagan ninguna pregunta cuando vaya a visitarte. Es posible que algo salga mal, pero si es así no dejaré de avisarte. Espero que no tenga que hacerlo. A partir de mañana no habrá ya motivo de preocupación, pues Charles estará perfectamente a salvo. Ya lo está, más de lo que te imaginas. No debes temer nada con respecto a Allen o quien quiera que sea. Pertenece al pasado, como el retrato de Joseph Curwen, y cuando mañana llame a tu puerta, puedes tener la completa seguridad de que ya no existirá tal persona. El que escribió la misteriosa nota tampoco volverá a molestarte. Pero debes prepararte para algo muy triste y preparar también a tu esposa. La fuga de Charles no significa que vayáis a recuperarle. Se ha visto afectado por una terrible enfermedad, como has tenido ocasión de apreciar por los cambios físicos y mentales que ha experimentado, y tienes que resignarte a no volver a verle. Te queda el consuelo de saber que no fue ni un malvado ni un loco, sino únicamente un muchacho aficionado al estudio y excesivamente curioso respecto a materias que encerraban un gran peligro. Descubrió cosas que ningún mortal debe saber, y esa fue su desgracia. Y ahora debo hablarte del asunto más difícil y que exige que deposites en mí toda tu confianza. Dentro de un año, si así lo deseas, puedes dar a todos la versión que prefieras de cómo murió Charles, porque él no volverá. Puedes también hacer colocar una lápida en el cementerio del norte, a 10 pies de distancia, en dirección oeste de la de tu padre, para señalar el lugar en el que descansan los restos de tu hijo. Las cenizas allí enterradas serán las de Charles Dexter Ward, el que viste crecer, el verdadero Charles con la marca olivácea en la cadera y sin el lunar negro en el pecho ni la cicatriz en la ceja derecha. El Charles que nunca hizo daño y que habrá pagado con su vida una curiosidad morbosa. Eso es todo. Charles se fugará de la clínica y dentro de un año podrá colocar una lápida sobre el lugar donde reposan sus cenizas. No me hagan ninguna pregunta y ten la seguridad de que el honor de tu familia sigue incólume. Te acompaño en tu sentimiento y te deseo que encuentres la fortaleza, la calma y la resignación necesarias para sobrellevar esta desgracia. Tu sincero amigo, Marinus B. Willett. El viernes 13 de abril de 1928, Marinus Bicknell Willett visitó a Charles Dexter Ward en su habitación de la clínica del Dr. White, situada en la isla de Connecticut. El joven, aunque no trató de rehuir al visitante, estaba de un humor sombrío y no se mostró dispuesto a hablar del tema que Willett deseaba tratar. El descubrimiento de la cripta hacía imposible la normalidad de su relación y ambos callaron un buen rato después de intercambiar los saludos habituales. La tensión aumentó al descubrir el joven Ward, tras el rostro impasible del doctor, una firmeza nueva en él. El paciente se amedrentó, consciente de que desde su último encuentro, el que fuera médico solícito se había transformado en implacable vengador.
Finalmente Willett se decidió a romper el fuego. He descubierto algo más, Charles. Algo muy grave. ¿Otros animalitos medio muertos de hambre? No. Esta vez se trata de algo distinto. Encargamos a unos detectives de averiguaciones sobre el doctor Allen, que han encontrado en el bungalow unas barbas postizas y unos lentes ahumados. Estupendo. Espero que sean más favorecedoras que las de usted. A ti te sentarían muy bien. De hecho, todo parece indicar que te sentaban muy bien. Mientras Willett decía estas palabras, y aunque no hubo cambio alguno en la luz que se reflejaba en el suelo, una nube pareció ocultar momentáneamente el sol. Luego Charles habló. ¿Y por qué da tanta importancia a eso? ¿Es que no puede un hombre disfrazarse si le resulta útil? Desde luego que puede hacerlo, siempre que tenga derecho a existir y que no destruya a quien le hizo venir desde más allá de las esferas. Bueno, ¿qué es lo que he encontrado y qué quiere de mí? El doctor dejó que transcurrieran unos segundos antes de contestar, como si eligiera mentalmente las palabras que pudieran constituir una respuesta más eficaz. He encontrado algo detrás de un panel antiguo que servía de marco a un cuadro. Lo he quemado y he enterrado las cenizas en el lugar donde estará la tumba de Charles Dexter Ward. ¡No es posible! ¡No es posible! ¿Quién se lo dijo? ¿Y quién va a creerle si han estado viéndome estos últimos 2 meses? El doctor Willett, aunque de baja estatura, adquirió el porte majestuoso del magistrado al calmar a su paciente con un gesto. No se lo he dicho a nadie. No es un caso corriente. Es de una locura tan inconcebible y de un horror tan ajeno a nuestra realidad que ningún alienista ni juez de la tierra podría creerlo. Gracias a Dios aún me queda una chispa de imaginación que me ha permitido adivinar la verdad de lo sucedido. A mí no puede engañarme, Joseph Curwen, porque sé que su magia es auténtica. Sé cómo preparó el hechizo que perduró a través de los años y fue a actuar sobre su doble y descendiente. Sé cómo le arrastró usted al pasado y consiguió que le sacara de su abominable tumba. Sé cómo permaneció oculto en su laboratorio mientras se dedicaba al estudio del saber contemporáneo y salía por las noches escondidas. Sé que es usted el vampiro del que tanto se habló. Sé que más tarde utilizó la barba y las gafas para que nadie se asombrara del sorprendente parecido que guardaba con su descendiente. Sé lo que decidió hacer cuando Charles comenzó a reprocharle su monstruoso saqueo de tumbas de todo el mundo. Sé qué fue lo que planeó y sé cómo llevó a cabo sus planes. Se despojó de la barba y de las gafas y engañó a los detectives que vigilaban la casa. Creyeron que el que entraba y salía era él, cuando en realidad ustedes la habían estrangulado y ocultado tras el panel de madera de la biblioteca. Pero no se dio cuenta de que no hay 2 mentes iguales. Fue un estúpido Curwen al imaginar que un simple parecido físico sería suficiente. ¿Por qué no pensó usted en la forma de hablar, y en la voz y en la caligrafía? Al final ha fracasado. Usted sabe mejor que yo quién escribió el mensaje que me encontré en el bolsillo, pero debo advertirle que no fue escrito en vano. Hay sacrilegios y abominaciones que no pueden ser tolerados, y creo que quien escribió aquellas palabras acabará con Orm Hutchinson. Uno de los dos le escribió a usted en cierta ocasión. No llame a su presencia a nadie a quien no pueda dominar. Tenía mucha razón Curwen. No se puede jugar con la naturaleza a partir de ciertos límites. Todos los horrores que ha invocado se volverán contra usted. El doctor se interrumpió ante el grito que profirió el ser que tenía delante. Indefenso, sin armas, y consciente de que cualquier acto de violencia traería un ejército de enfermeros, Joseph Curwen había decidido recurrir a su viejo aliado. Inició una serie de movimientos cabalísticos con los dedos, mientras aullaba con voz cavernosa la palabra de una terrible invocación. Pero Willett fue más rápido que él, al tiempo que los perros de la vecindad comenzaban a aullar y un viento helado se desataba de pronto sobre la bahía, empezó a recitar la invocación que desde un principio se había propuesto utilizar.
ojo por ojo, magia por magia, que el resultado de ella demostrara si había aprendido las lecciones del abismo. Así fue como Marinus Bicknell Willett comenzó a recitar la segunda de las dos fórmulas, la opuesta a aquella que había traído a su presencia la figura del autor de la misteriosa nota, la críptica invocación encabezada por la cola de dragón, signo del nodo descendiente. No bien surgió la primera palabra de la boca de Willett cuando su paciente se interrumpió en seco, incapaz de hablar, agitó salvajemente los brazos hasta que le abandonaron a fuerzas. Pero cuando comenzó el espantoso cambio, fue cuando resonó en el cuarto la palabra Yog-Sothoth. No fue simplemente una disolución, sino más bien una transformación, una recapitulación. Y el doctor tuvo que cerrar los ojos para no desmayarse antes de dar fin a la invocación. Pero Willett no se desmayó, y aquel hombre de pasado impío y poseedor de secretos prohibidos no volvió jamás a turbar al mundo. Aquella locura surgida de un tiempo pretérito había terminado. El caso de Charles Dexter Ward se había cerrado. Abrió los ojos Willett antes de abandonar tambaleándose aquella habitación y pudo ver que la memoria no lo había traicionado. Tal como había predicho, no había sido necesario ningún ácido, porque al igual que su abominable retrato un año antes, Joseph Curwen yacía ahora en el suelo bajo la forma de una delgada capa de polvo gris a su lado.